El día de hoy el medio de comunicación Milenio dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador en un plazo de un año y medio ha logrado generar ahorros 10 veces superiores o 10 veces más a los que se generaron en toda la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, esto mediante las medidas de austeridad que justamente se enfocan en reducir el gasto en el apartado administrativo del gobierno federal y en otros sectores, pero los de mayor representación tienen que ver con el tema de destinar recursos a medios de comunicación y mantener vidas lujosas a funcionarios públicos, que fue lo que se recortó justamente durante la gestión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que lo que se está mencionando es de los montos siguientes, que si nosotros vamos a la parte de la nota que incluso yo ya les tengo subrayados para que ustedes puedan llegar de manera más directa, es esto que se está mencionando, en el cual se destaca pues el primero, pues de dónde fue que se hicieron la mayor cantidad de recortes, que es justamente en la propaganda de medios de comunicación, en la renta de vehículos de lujo y básicamente todo el tema de inmuebles, que era pues mantener a funcionarios con calidades de vidas exageradamente altos, considerando que pues México es un país en donde en donde la mayoría de los mexicanos pues no se encuentran en esas circunstancias, pero que por suerte pues esta actual administración vino a decirle a esos funcionarios que bueno, son funcionarios, no son los jeques de una nación riquísima, que bueno, sí, México es una nación muy rica en varios sentidos, pero la realidad es que su población no lo es. Por consiguiente, creo que los funcionarios se tendrían que adaptar a esas condiciones y es lo que se ha venido generando durante justamente las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que aquí estamos viendo que los principales recortes se han ido al gasto administrativo del gobierno federal y otras dependencias que incluso también tienen que ver con el tema de seguridad, con el tema de salud, y para aquellos que van a salir a decir, el tema de salud ya ven, es que el presidente no le quiere dar recurso a la gente que va a asistir a los médicos. No, no, es completamente falso. Ahorita les voy a decir por qué. Es que el tema de recorte a salud no tiene que ver, o mejor dicho, el ahorro de salud no tiene que ver con un tema que afecte los medicamentos o con un tema que afecte el funcionamiento de los mismos órganos de salud. Primero, nos vamos a ir a los montos, que creo que es lo que más representa. Incluso aquí se menciona a grandes rasgos pues ciertas dependencias como es la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Legislativo, entre algunos que fueron, digamos, los que generaron este ahorro, gracias a las políticas del actual gobierno, hay que decirlo. Ahora, el monto que se menciona en gran parte, que abarcó gran parte del 2020 y el primer trimestre de 2021, se pudo generar un ahorro de 218 mil millones de pesos. Esto por las medidas que ya les he comentado, en comparación con los 23.682 millones de pesos ahorrados del año 2003 al año 2018 durante justamente la gestión de Enrique Peña Nieto. Y aquí podemos ver pues una serie de, vamos a decir, imágenes o gráficas en las cuales se ve más a detalle cómo es que pues se generaron todo este tipo de ahorros, cómo es que se manejaron el tema de los recursos. Ustedes simplemente pónganle pausa al video para que puedan verlas a mayor detalle y pues no se las tenga que estar poniendo aquí durante bastante tiempo. Ahora, gran parte de la información que estamos viendo aquí pues se representa en lo que ya les he comentado, que se destinan recursos determinados, pero lo que ocurre es que se les dice a las dependencias que tienen que reducir el gasto y por consiguiente cuando finaliza el año de ese ejercicio fiscal, lo que ocurre es que el dinero que sobra tiene que ser retornado a la federación y entonces posteriormente ese recurso nuevamente se utiliza para posteriormente destinarlo pues ya sea a otros órganos o para destinarlo a este mismo órgano, pero ya digamos con un pequeño colchoncito que pueda ayudar a sobre todo temas de la pandemia si nosotros consideramos este apartado. A ver, también esto que yo les he venido mencionando, aquellos que van a decir, no, es que estos recortes no tenían sentido, es que se lo están haciendo a la gente, no. Como aquí podemos ver, estos gastos pues iban justamente con el tema de servicios personales y operativos del gobierno federal. Esto significa que a los que afectó son a los funcionarios públicos que ejercen en el gobierno federal, porque en el caso de los gobiernos estatales, las cosas ahí sí cambian bastante, porque por desgracia los gobernadores de determinados estados no consideran que la austeridad sea un mecanismo para mejorar las finanzas públicas de los estados. Ellos piensan que el recurso pues les va a seguir llegando y que su única mejor estrategia es decir que hay que mejorar el pacto fiscal, pero sin ni siquiera poner orden en las finanzas públicas de sus estados, lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco, lo que está ocurriendo en su momento en el estado de Michoacán y lo que está ocurriendo en otros estados que dicen pues es que queremos más dinero del pacto fiscal, pero pues ellos ni siquiera son capaces de siquiera poner una estructura que les permita reducir determinados gastos en el gobierno que son innecesarios o que son de exageradamente altos
para darles situaciones de vida muy positivas a determinados funcionarios. Y es que, a ver, la función pública no se hizo para darles vidas de millonarios a los políticos, no, la función pública se hizo precisamente para servir a la población mexicana sin que se generen esos supervidas, que en la actualidad ocurre eso sí, por desgracia, pero por suerte lo que se está intentando desde el gobierno federal es poner su grano de arena y decir, aquí vamos a hacer recorte, y ahora los estados pues son los que también tienen que poner su parte, pero por desgracia esos pues no les gusta poner mucho de su parte y les encanta estar utilizando los recursos para pagarle a sus amigos que posteriormente les pagan campañas políticas, como es el estado de Jalisco con Enrique Alfaro. Ahora, el tema de salud, que creo que es lo que a ustedes les preocupa, que dicen, ya ves, se recortó el tema de salud, el presidente les quitó medicamentos, ¿por qué no se les asignó recursos? No, el ahorro que se hizo en esta área, ¿de dónde creen que proviene? Aquí lo tengo subrayado, es lo que está al final, justamente del apartado de determinados, digamos, beneficios a ciertos personajes de la salud. No tiene que ver con recursos asignados a medicamentos o con el recurso asignado a operatividad de las funciones de estos órganos de salud. Por consiguiente, es absurdo que alguien me venga a decir, ya ves, es que le recorto el recurso, por eso no es medicamentos. No, así no funcionan las cosas. Hay que recordar que el tema de los medicamentos, y sobre todo los medicamentos oncológicos, que son esos medicamentos para tratar el cáncer, no curarlo, tratarlo, lo que ocurre es que pues ciertas empresas que producían estos medicamentos en nuestro país o que eran revendedores, pues se les dejó de comprar estos porque a ellos les valía realmente la salud de los mexicanos, y eso hizo que ellos dijeran, bueno, entonces nosotros vamos a poner nuestros moños y vamos a generar un desabasto, generalizado, en el cual nosotros lo vamos a controlar, y es por eso que también hubo ciertos medicamentos relacionados con tratar temas de enfermedades relacionadas con el cáncer. Entonces, por eso es que tenemos ese aspecto, no tiene que ver nada con los recortes. Ahora, pues a grandes rasgos, esto es realmente lo más importante o representativo dentro de la nota, porque como ya les he comentado, aquí también pueden ver esta gráfica. Yo simplemente póngale pausa al video para que la puedan ver completita y así puedan sacar también más a detalle cada uno de los aspectos, para no estar tanto tiempo yo en esa gráfica. También aquí se mencionan otras áreas, como por ejemplo las que tienen que ver con el tema de qué dependencias son las que hicieron los recortes, y en las cuales se menciona, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y otros órganos en los cuales en primera instancia yo puedo decir que unos a lo mejor sí lo hicieron de manera por gusto o relativamente por gusto, y otros que pues no les quedó de otra. ¿Y quiénes son esos? Pues justamente el Instituto Nacional Electoral, el cual no le gusta que le hagan recortes, incluso es todo lo contrario, ellos quieren más recursos cada año. Ellos dicen, no, queremos más recursos, cuando no se dan cuenta que la población mexicana pues no está para justamente solventar esa cantidad de gastos exageradamente grandes. Y es que es ridículo, como por ejemplo cuando la oposición dice, es que a este gobierno le encanta regalar dinero a los pobres, le encanta regalar dinero a los niños. Señores, si nosotros comparamos el dinero o la cantidad de recursos presupuestados para justamente estos apoyos sociales en comparación con la cantidad de recursos que se llevan determinados órganos o estados, o que se roban ciertos funcionarios públicos, pues créanme que es un nada. Entonces, partiendo desde ese punto, hay que mencionarle que pues bueno, las realidades aquí están, y que a mí me parece muy positivo que a algunos se les haya obligado y que otros sí lo hayan tomado por medida relativamente por gusto. Es muy bueno, porque eso ayuda a que las finanzas públicas de los países se mantengan sanas. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo con el tema de Argentina? Que esto no me gusta ponerlo mucho, y es que ellos están utilizando o están generando un gasto exageradamente alto con lo que realmente tienen las posibilidades. ¿Eso qué significa? Que al fin y al cabo eso produce una inflación exageradamente alta, y es lo que se está viviendo en Argentina. ¿Por qué? Porque se gasta más de lo que realmente se debería. En el caso de México, pues se tienen los recursos, y sobre todo si nosotros consideramos que ahora lo que se destina a gasto relacionado con apoyos sociales, pues se puede tomar de los ahorros generados de otros organismos, que es justamente este monto que yo les había mencionado, de estos 218,000 millones de pesos. Por consiguiente, es muy positivo. Y creo que esto se tiene que seguir haciendo. Creo que no solamente se tiene que quedar en el apartado federal, sino que también se tiene que quedar en el apartado de los estados, porque ahí también se manejan grandes cantidades de recursos, y también ahí se tiene que administrar de manera más adecuada el dinero que se manda por parte de la federación. Que aunque muchos digan, no, es que queremos más dinero, pues ¿cómo quieren más dinero si ni siquiera saben manejar el que se les entrega? Si el dinero que se les entrega lo manejan como si fueran Monopoly, ahí que se ponen a jugarlo, güey, pues entonces no por más dinero que les den, pues nunca les va a
alcanzar, porque no lo van a saber administrar bien, y eso es lo que ocurre en gran parte de los estados. Entonces también de ahí tenemos que partir. Por suerte, ciertos gobernadores que pues responden al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que responden, cuando digo responden, me refiero a que tienen parte de, de sus mismos ideales y que van a seguir la idea de tema de ser un poco más austeros. Por consiguiente, eso puede ayudar a que las finanzas públicas de determinados estados pues se mantengan, digamos, estables hasta cierto punto. Entonces, también aquí nos vamos a otra nota que a mí me pareció muy interesante mencionarles, pero antes de irme a esa nota, me quiero ir a esta que ustedes estarán viendo, en la cual se menciona que el actual presidente nacional del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, como ustedes le quieran llamar, da igual, pues está proponiendo, ya se destapó como un posible candidato a la presidencia el año 2024, diciendo que a él le suena bien pues que su nombre aparezca justamente en las presidenciables de ese año, y a mí no me sorprendería. Incluso yo lo que estará viendo para un futuro más muy cercano es pues las rupturas que se pueden presentar para ese 2024, incluso las rupturas que se pueden presentar para este 2022, porque a ver, cada quien va a jalar para su lado. Esto significa que cada quien tiene sus ideas de robo, y por consiguiente pues entre estos priistas, panistas, perredistas que están en este bloque opositor, pues realmente no están en un bloque opositor porque les interese la gente, están en un bloque opositor porque les interesa retomar los puestos o lugares que perdieron dentro de la situación política del país. Por consiguiente, pues lo más seguro es que las riñas entre estos partidos se mantengan y se siga, digamos, efervesciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque su dirigencia no entiende realmente la realidad de su situación, no entiende que para mejorar las condiciones como oposición, primero tienen que ser pensantes. El detalle es que los que dirigen, pues no lo son, no llegan a ser muy listos. Pero bueno, incluso aquí en esta parte, cuando se le hace la pregunta de, oye, ¿no te sonaría bastante bien pues ahí el nombre de Alito Moreno? Que es esta pregunta que le hicieron, pues él dice, bueno, sí, sonaría bastante bien, diciendo que pues él no se descarta la posibilidad. Pero pues si ya varios de la oposición ya se destaparon para las presidenciales, pues bueno, vamos a ver, ahorita es lo que se está pronunciando. A posterior para 2024, pues ya queda mucho camino todavía por recorrer, quedan todavía varios aspectos que se tienen que tomar, ya veremos en el transcurso qué es lo que ocurre, porque realmente personajes fuertes en la oposición para presidenciables no hay, la verdad no hay ninguno. Dudo que se pueda presentar a alguien que sea un contendiente real para algún posible candidato de Morena, que sí tiene varios que pueden ser representativos. Pero ojo, con esto también quiero decir o dejar algo bastante en claro. Así como tiene buenos candidatos Morena, también tiene candidatos que si los mete puede perder bastante y puede arriesgar mucho. Entonces creo que ahí sí la tiene que pensar mucho Morena con respecto a quién va a poner. Pero en el caso de la oposición realmente no tiene a quién colocar. Entonces ellos tienen básicamente pues todas las de perder. No tienen buenos candidatos y el que pongan pues no va a levantar lo suficiente para ser representativo en esas elecciones 2024. Lo mismo que ocurre en estas elecciones 2022, que es que pues según lo que nos dicen las estadísticas es que las cosas van muy mal para ellos, y es aquí donde entramos a otra nota, que es justamente esta, en la cual se menciona que para las próximas elecciones 2022, que se van a competir 6 gobernaturas, pues solamente una se podría llevar la oposición y 5 se llevaría Morena, que son justamente esta gráfica que se presenta y que son de fuentes del Heraldo de México. Incluso aquí podemos ver esta gráfica en donde se ven las entidades en las cuales Morena pues lleva la ventaja, y solamente en una la oposición lo lleva, y es el PAN, que es en Aguascalientes, y en el resto de las entidades pues Morena va bastante aventajado, y es probable que se mantengan estas estadísticas. ¿Por qué les digo que es probable que se mantengan estas estadísticas? Porque las entidades a las cuales están yendo son entidades que siempre han tenido mucho conflicto, y que por consiguiente la gente necesita pues a lo mejor jugársela a decir, bueno, si esto no me funcionó, entonces me voy a ir para esto, o voy a calar de nuevo esto, o voy a hacer esto, porque bueno, la oposición no fue muchos resultados en estas entidades. En el caso de Aguascalientes, la verdad yo no entiendo por qué les gustaría el PAN, pero pues bueno, ahí cada quien, según las encuestas, lo que nos indica, cada estado tiene sus respectivos candidatos, cada estado considera pues sus determinadas condiciones, y de ahí parte pues hacia quién se quieren ir y hacia quién no se quiere ir. De cualquier forma,
la realidad está bastante bien plasmada. ¿Y cuál es esa realidad? Que la oposición tiene mucho que perder y Morena pues realmente tiene muchísimo que ganar. ¿Y por qué es así? Porque pues, la oposición que hay en México es una oposición que solamente sabe criticar al presidente por cómo se viste y sabe criticar a lo mejor a entes políticos, pero también por las mismas condiciones. Es que tiene el cabello cortito, no es que usa una chamarra de X o Y cosa, no es que estos zapatos, pero no lo critica realmente por las acciones. Su único mecanismo de defensa que tiene la oposición es decir, es que él es malo y nosotros somos buenos. Es lo único que les queda decir, pero es que hasta eso es falso. Entonces, pues imagínense, ellos sí la tienen muy difícil, las estadísticas dicen que la tienen muy difícil y pues la realidad es que los hechos pues este gobierno pues las ha venido haciendo mejor que en las anteriores administraciones, tanto en tema de difusión sin necesidad de utilizar gran cantidad de recursos, como es el tema de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cantidad de dinero que se destina para justamente que se realice este mecanismo de comunicación es mucho menor que lo que se destina a lo mejor para lo que se destinaba para medios de comunicación en anteriores administraciones, pero la conferencia de prensa del presidente tiene mucho mayor impacto. ¿Y por qué? Porque justamente los medios, la mañanera siempre es la noticia y los medios que tienen que hacer, pues dicen, yo la paso porque pues al fin y al cabo eso vende. Por eso que les digo que pues este gobierno lo ha pensado muy bien en varios aspectos, desde el apartado comunicativo hasta justamente el apartado de darse cuenta cuáles son las razones para las cuales se le criticaba a las anteriores administraciones, que era por el tema del manejo de los recursos públicos. De ahí en más no me queda otra cosa que decir, más que si esta información les agrada, un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose y nada. Nos veremos muy pronto, muchas gracias por esto, hasta luego y adiós.